Buenos días con todos. Continuamos la audiencia pública en el expediente 649-2011, caso Pativilca. Secretaría informe si remitió el link de la sesión y el acta. Señora Presidenta, buenas tardes. Se remitieron las sesiones 70 y 71 en actas, así como se remitió el link de la sesión anterior, del día de ayer. Y entiendo entonces que falta la revisión de la sesión del día de ayer. Y siendo un acta extensa, se pide la dispensa para aprobarlo el día de mañana. ¿Alguna objeción de las partes? Verifico que ninguna. Secretaría deberá dar razón el día de mañana del envío del acta de la sesión anterior. Secretaría, en todo caso, verifique si hay despacho para la fecha. Señora Presidenta, previa al despacho, le informo que no se encuentran enlazados la doctora Gloria Cano, el acusado Julio César Salazar Correa, el doctor Jorge Antonio Castro Castro y el acusado Pedro Manuel Santillán Galdós. En relación a la defensa del doctor Castro, ¿el doctor Vizurraga tiene alguna incompatibilidad para que asuma la defensa necesaria? No, muy buenos días, señora. No, ninguna. Y además el doctor me encargó la defensa por hoy día en la mañana. Ya, bien, doctor, consta en actas. Sobre los dos acusados, que entiendo son acusados libres, antes de culminar la sesión, Secretaría verificar si hay alguna comunicación, en caso contrario, para hacer los apremios que correspondan. Correcto, señora Presidenta. Bien, entonces, sobre despacho, ¿hay algún despacho? Sí, señora Presidenta. ¿De razón? Ingreso número 15407-2024, remitido por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, mediante el cual interpone recurso de nulidad contra la resolución de fecha 16 de octubre, mediante el cual declara no lugar y deja salvo nuestro derecho a recurrir a la vía civil respecto a continuar con la acción civil en relación al acusado Alberto Fujimori Fujimori. Bien, sobre el pedido de la Procuraduría, se le pide al señor Procurador que de manera breve exponga los fundamentos de su pedido. Señora Presidenta, tenga usted muy buenas tardes, señores jueces superiores. Gracias por el pase. Señora Presidenta, para dar cuenta que la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público ha presentado, de acuerdo al artículo 290, 292 y 295 del Código de Procedimientos Penales, ha interpuesto un recurso de nulidad justamente contra el auto que declaró no al lugar a continuar con la acción civil contra el acusado Alberto Fujimori Fujimori y que dejó a salvo nuestro derecho. En dicha oportunidad, vuestra sala dejó a salvo nuestro derecho de recurrir a la vía civil por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Y en tal sentido, señora Presidenta, nosotros hemos cumplido con interponer el recurso de nulidad al día siguiente de emitido el auto por esta sala, y en atención a la normativa del Código de Procedimientos Penales, cumpliremos con fundamentar dentro del plazo de ley. Doctor, fundamente, me dice el artículo 290, 291 y 292. Especifique usted el inciso correspondiente en cuanto al artículo 292 de resoluciones recurribles en recurso, doctor. ¿En qué inciso fundamenta su recurso? Sí, señora magistrada. A ver, en el 290, que establece la parte civil puede interponer recurso de nulidad solo por escrito, en el mismo término señalado en el artículo anterior y únicamente en cuanto al monto de la reparación civil. Justamente nuestra pretensión solo está referida al tema de la acción civil. El artículo 292, fundamentado en... ¿Me permite un momento?
Sí, es el literal C, referido a aquellos autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que en primera instancia extingan la acción o pongan fin al procedimiento a la instancia. En este caso, la Procuraduría ha entendido que al pronunciarse la Sala, señalando no al lugar a continuar por la acción civil, ha extinguido, ¿no?, en ese extremo la acción civil en este proceso, ¿no? Y en ese sentido consideramos que se está poniendo fin al procedimiento respecto de el que fuera acusado Alberto Fujimori Fujimori. Y el 295, que establece el plazo para la interposición de recurso de nulidad, se interpondrá dentro del día siguiente ante la expedición y lectura de la sentencia o notificación del auto, ¿no? Esos son los fundamentos por los que hemos interpuesto el recurso de nulidad, señora presidenta. Bien, traslado a la señorita representante del Ministerio Público. Muy buenas tardes, señora directora de debates y con todos los presentes. Bueno, por parte del Ministerio Público ha verificado que el actor civil, ¿no?, la parte civil, conforme a las facultades y derecho que le asiste, ha planteado este recurso y vemos que la normatividad que ha hecho alusión en el inciso C del artículo 292 sería compatible con su pedido. El Ministerio Público no tiene nada más que indicar. Considero que es conforme a lo que tiene derecho, ¿no?, a interponer este recurso. Lo que tendremos que decir, señora magistrada. Bien, entiéndase que el señor procurador en la fecha ha presentado recurso de nulidad de conformidad con los artículos 290, 291 y 292 del Código de Procedimientos Penales. Este tribunal, si bien le resolvió la solicitud o pedido realizado por la Procuraduría en una incidencia, entiende también que el recurso planteado tiene o guarda relación con el pedido de una reparación civil en esta causa. Y siendo ello así, se ha puesto una decisión o se ha dispuesto en esta decisión, conforme ya lo ha señalado el señor procurador, en relación a que, por los argumentos ya esgrimidos por el tribunal, principalmente por una cuestión del debido proceso, el cobro de una reparación civil, y siendo que en todo caso guarda relación con este petitorio, el fondo de la pretensión resarcitoria de, en este caso, la Procuraduría, que representa al Estado como agraviado por el delito de asociación ilícita para delinquir, siendo la opinión del Ministerio Público que es procedente el recurso de nulidad, se va a admitir el recurso de nulidad de conformidad con el artículo 292, inciso C, del Código de Procedimientos Penales, debiendo la Procuraduría fundamentarla en el plazo de ley. Bien. Ahora continuamos con el íter del proceso y correspondería a la parte civil que pueda hacer sus alegaciones. Les pido que las partes puedan hacer uso de justamente de la prerrogativa del artículo 290 y hacerlo de manera concisa. El doctor Henry Carranza, quien es abogado de la parte civil por el agraviado John Gilbert Calderón Ríos, tiene el uso de la palabra, doctor. De ser posible, doctor, en un tiempo no mayor a 1 hora, se le rogaría. Señorita magistrada, no sé si me lo permite el doctor Casaverde, no sé si podría iniciar, porque yo estoy justo conectado en otra diligencia, no termino todavía. Ya, Sí, ¿el doctor Casaverde tiene algún inconveniente de iniciar con su alegato? Ninguna, doctora. Bien, lo escuchamos entonces. Primero será la parte civil que representa al señor Procurador de Orden Público. Lo escuchamos, doctor Casaverde. Correcto, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo más concisos, pero a la vez detallar las razones que fundamentan nuestra petición. Señores magistrados, señora presidenta, señores jueces superiores, nos corresponde presentar los alegatos conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales. En ese sentido, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público considera que en el presente caso se encuentra acreditada no solamente la responsabilidad penal
de quien fuera en su momento investigado y acusado Alberto Fujimori, sino también del imputado Luis Augusto Pérez Document, ¿no?, quienes se encuentran en este proceso acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. En ese sentido, conforme lo ha señalado la señorita representante del Ministerio Público, se tiene pues como hechos imputados que durante los años 1991 y 1992 habría existido una agrupación criminal, y entiéndase agrupación criminal en el sentido genérico, ¿no?, como lo establece la doctrina que desarrolla los temas de criminalidad organizada. Agrupación criminal es un término genérico, dentro de los cuales se pueden encontrar las asociaciones ilícitas para delinquir, las organizaciones criminales, las bandas criminales, etc. En este caso hablamos de una agrupación criminal que a la postre se ha conformado en una asociación ilícita para delinquir, ¿no?, y que fue estructurada dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?, a través de un grupo operativo especial que algunos denominaron Colina, bajo la política estatal de eliminación de supuestos elementos terroristas, cuyo mando principal y medio en el marco de una asociación ilícita, pues tuvo como finalidad la comisión de delitos de asesinato y desaparición forzada de las víctimas, como son los casos que atañen al presente proceso. Dicha organización criminal estuvo liderada por Alberto Fujimori, aquel entonces presidente de la República, otros miembros de las Fuerzas Armadas, y entre ellos formaron parte de la misma, de acuerdo a la requisitoria oral del Ministerio Público y a lo actuado en el plenario, por el entonces general Luis Augusto Pérez Document, quienes se encargaron de coordinar y dirigir las acciones criminales realizadas por los integrantes de esta asociación ilícita, que dio lugar al Destacamento Especial de Inteligencia, Grupo Colina, realizando desde sus posiciones actividades de soporte al citado grupo, brindando cobertura institucional y logística, así como las condiciones para facilitar su accionar ilegal, utilizando para el desarrollo de sus actividades operacionales la infraestructura del Estado. En ese sentido, de acuerdo a la requisitoria oral también, se tiene pues que, y esto es un relato de hechos que voy a tratar de ser muy puntual, que el entonces presidente Alberto Fujimori, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asumió pues una responsabilidad de la lucha contra la subversión, para lo cual estructuró un sistema organizacional centralizado bajo la conducción de una serie de funcionarios públicos de alto rango como Vladimiro Montesinos, generales, etcétera, ¿no?, desde el cual se presidió, organizó y distribuyó, ¿no?, y se dispuso el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía desde un plano ejecutivo general para establecer una política de defensa y en concreto una política militar, sin que a ello obste, para lo cual se configuraron pues organismos idóneos para dicho efecto, que el mando militar en sentido estricto prestó la información y asesoramiento pertinentes y ejerció un mando efectivo justamente sobre estas personas que fueron los ejecutantes de las órdenes y disposiciones brindadas por los altos mandos. Así se tiene en el presente caso que al que fuera acusado Alberto Fujimori en su calidad de primer mandatario del país, en el marco de una política antiterrorista aprobada por él, que consistió en la eliminación de presuntos elementos terroristas, reestructuró el sistema de defensa nacional al amparo de las facultades legislativas sobre pacificación nacional, obtenidas mediante la ley 25.327, expidiendo las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional y del Sistema de Inteligencia Nacional, que comprende el Decreto Legislativo 743 y 746, respectivamente, que le dieron la facultad suprema de designar al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, organismo que proporcionaba al presidente de la República la información requerida para el planeamiento y la defensa nacional como la máxima autoridad dentro del Sistema de Inteligencia Nacional. Ante dicho marco normativo, con amplia potestad, el aquel entonces imputado Alberto Fujimori dispuso que, entre otros, ¿no?, su asesor Vladimiro Montesinos y otros funcionarios asumieran pues, ¿no?, como jefe del SIN, ¿no?, y se permitiera utilizar estos canales de inteligencia y así disponer a la Dirección de Inteligencia del Ejército la realización de operaciones especiales de inteligencia que tuvieron como propósito la eliminación de presuntos elementos terroristas conforme a la aprobada política antiterrorista ya citada. Las normas que promulgó centralizaron a su persona las actividades de la defensa nacional y se arrogó la facultad de decidir
y manejar personalmente la política contra la subversión terrorista, cuyo principal sustento y eje coordinador era el Servicio de Inteligencia Nacional, que manejaba toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y a su vez dotó de recursos materiales y humanos, ¿no?, que se instituyeron con Vladimiro Montesinos como el medio a través del cual se expresaban las Fuerzas Armadas. Entonces, se tiene del proceso que este extremo ha sido plenamente acreditado, la política que se ha realizado, las acciones concretas que han permitido verificar que el poder político, en este caso, Alberto Fujimori en su oportunidad, no solamente tuvo conocimiento, sino también fomentó y generó, ¿no?, que se desarrollen estas políticas que hemos mencionado. Es así entonces, señores magistrados, que de la requisitoria del plenario se tiene que Alberto Fujimori estructuró y ejecutó esta política que hemos referido, ¿no?, entre las mencionadas, y que esta política pues dio lugar a que se realice una serie de operaciones especiales de inteligencia, entre las cuales se encuentran las realizadas por dicho destacamento Colina en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, pero en la cual se realizó en horas de la noche, el 17 de julio de 1992 hasta el 18 de julio del mismo año, y en el cual el también acusado Luis Augusto Pérez Document, aquel entonces general de brigada del Ejército, en su condición de jefe de la División de Fuerzas Especiales en el año 92, al tener bajo su mando la base de acción cívica acantonada en la referida Casa de Estudios, que estaba a cargo de José Adolfo Velarde Astete, cooperó con la ejecución del mencionado operativo especial de inteligencia, conforme a la orden recibida por el comandante general del Ejército, Nicolás de Barihermosa Ríos, consistente en que le brinde al jefe de la DINTE, Juan Alberto Rivero Lazo, ¿no?, el apoyo para la ejecución del citado operativo, el que estaba destinado a intervenir y detener a presuntos elementos terroristas, por lo cual se brindó las facilidades para que el mencionado jefe de la base de acción cívica, José Adolfo Velarde Astete, autorizara el ingreso de los agentes participantes del destacamento Colina a la citada universidad. Del mismo modo, comisionó a un subordinado suyo, el teniente Aquilino Carlos Portela Núñez, para que acompañe a los miembros del citado destacamento y brindar apoyo en la identificación, cuyos nombres estaban consignados pues en una lista de ser presuntos terroristas, ¿no?, a fin de dar mayor rapidez a la ejecución, al evento, ¿no?, y la intervención y la detención ilegal. Con respecto de las personas de Hugo Muñoz Sánchez, profesor Bertila Lozano Torres, Dora Ollave Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinosa, Heráclides, Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa, los estudiantes de la anterior citada universidad, quienes fueron detenidos y posteriormente victimados por los integrantes del referido destacamento, y sus cuerpos posteriormente quemados y enterrados en fosas con la finalidad de evitar su ubicación y su identificación. Tal práctica ilegal, se advierte de los hechos y de las pruebas actuadas, ha sido sistemática por parte del referido destacamento y evidentemente con el apoyo de los altos mandos militares y políticos, tal como es el caso de la operación especial de inteligencia ejecutada el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño del distrito de Pativilca, provincia de Barranca, consistente en la detención ilegal y asesinato de los pobladores John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez y Felandro Castillo Manrique. Así también se realizaron fuera de la ley otras operaciones especiales por los integrantes de dicha agrupación que han sido materia de sendos, ¿no?, pronunciamientos judiciales. ¿Qué quiere decir este extremo que ha sido probado, señores magistrados? Evidentemente estamos hablando de una serie de acciones sistemáticas. Tenemos un grupo militar que ha realizado una serie de ejecuciones, ¿no?, que evidentemente no podría haber sido posible realizar acciones sistemáticas de este tipo, contrarias a la ley, al ordenamiento jurídico, si no hubiera tenido el respaldo del poder militar y político de aquel entonces. En ese sentido, señores magistrados, nosotros consideramos que se encuentran plenamente acreditados los hechos, conforme a las pruebas que se han actuado, y vamos a pasar a señalar los argumentos de la reparación civil, de la pretensión resarcitoria que nosotros estamos planteando.
Primero debemos señalar que la reparación civil de esta conducta, que es en materia de investigación, esto es la conformación de una asociación ilícita que ha alterado el orden público, esto es la posibilidad que la sociedad se encuentre en un ámbito de paso sosiego, ¿no? Sin necesidad de exponer los bienes jurídicos, pero que, como hemos visto, de los hechos procesados, investigados, en materia de este plenario han sido hechos graves, y debemos señalar que la reparación civil que se pretende por parte de la Procuraduría en el presente caso no va a derivar solamente o estrictamente del hecho punible o del delito, sino de la conducta antijurídica. ¿Qué quiere decir que no derive del delito? Esto es que en atención o en orden a la teoría del delito no no se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, esto es que haya un condenado, sino que solamente es necesario la existencia de una conducta antijurídica, de una conducta típica y una conducta antijurídica. Así lo ha establecido la Casación 1535 del año 2017, que ratifica la diferencia entre la acción penal y la acción civil. Los criterios de imputación son propios, no necesariamente coincidentes, en tanto que la acción del daño, es decir, la acción civil, se sigue por las reglas del Código Civil y corresponde al juez decidir los criterios de imputación propios de una conducta ilícita que ocasionó un daño indemnizable, conforme al artículo 1969 del Código Civil. Y esta es la razón que fundamenta también el recurso de nulidad que hemos interpuesto en su oportunidad. Entonces, señores magistrados, estando a la naturaleza del presente proceso, primero debemos señalar que queda claro que es factible que se pueda pronunciar la sala finalmente respecto de la acción civil, de la responsabilidad civil, tanto de los acusados que fueran en su oportunidad Alberto Fujimori, como en el caso del acusado Luis Augusto Pérez Document, por cuanto la responsabilidad civil deriva de una conducta antijurídica no necesariamente culpable. Estando la naturaleza del presente proceso, la imputación del daño proveniente de la conducta del injusto de la asociación ilícita para delinquir, ¿no?, nos permite advertir que estamos frente a una responsabilidad civil de tipo extracontractual, ¿no?, y que deberá ser determinada, conforme hemos señalado, por esta digna sala, en atención a los elementos que establece la doctrina civil y la jurisprudencia civil. Esto es, consideramos que en el presente caso se han acreditado los elementos que establece la doctrina civil y la jurisprudencia: la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño ocasional. Estos elementos, que los vamos a pasar a referir en el presente caso, han sido reconocidos también en la jurisprudencia. Esto es en la Casación 3470 del año 2015 de Lima Norte, que refiere pues que estos elementos se tienen que corroborar para primero poder decir que existe responsabilidad civil y luego poder determinar un monto resarcitorio con relación a esa responsabilidad civil. Como presupuestos de la responsabilidad civil, tenemos primero un hecho antijurídico, esto es una conducta que sea típica y que haya ido contraria al ordenamiento jurídico, a las normas civiles o, en este caso, penales. Efectivamente, en el presente caso, señores magistrados, tenemos un hecho que es típico, esto es, se imputa la comisión de un delito de asociación ilícita para delinquir, relacionado a otros delitos también mucho más de mucha gravedad, ¿no?, como son homicidios, desapariciones forzadas, etc. Y en ese sentido, se tiene que la conducta que existe en el presente caso, una conducta típica y antijurídica que se encuentra plenamente acreditada con los medios de prueba actuados en el presente plenario. El hecho ilícito, a fin de ser amparado jurídicamente, se tiene la obligación de responsabilizarse de este hecho dañoso, debe estar enmarcado dentro de los presupuestos del dolo y la culpa, evidentemente que es en este caso que se ha cumplido también conforme se ha actuado a los medios de prueba en el presente proceso. Se advierte que los imputados, los acusados, actuaron de manera dolosa, de forma que se cumple el segundo requisito, que es el factor de atribución, que esto es, tenemos una conducta antijurídica y una conducta dolosa. En el presente caso existe un daño ocasionado también al Estado, por supuesto. Tenemos una agrupación criminal, esto es una asociación ilícita, que se conformó con la finalidad de perpetrar graves delitos contra la humanidad, los cuales han traído como consecuencia una serie de efectos nocivos
hacia hacia la entidad estatal, ¿no? Y por lo tanto consideramos que en el presente caso se ha presentado un daño de tipo extrapatrimonial. Y finalmente, el último elemento es la relación de causalidad, esto es que entre la conducta antijurídica y el daño que nosotros reclamamos, se advierta pues una relación, ¿no? Una conducta de causa-efecto, pero de una causalidad adecuada en este caso. Esto es que el daño, ¿no? El daño ocasionado, que esto es el daño extrapatrimonial a la imagen y otras entidades del Estado, se ha ocasionado como consecuencia, evidentemente como una consecuencia razonable de los graves hechos que son incriminados, que son imputados a los acusados. En ese sentido, señores magistrados, como primer presupuesto debemos decir que se cumplen los 4 criterios de la responsabilidad penal. En el presente caso estamos frente a una situación de responsabilidad civil. Se han acreditado los criterios de la responsabilidad civil. Respecto a la determinación del daño que la Procuraduría, que nosotros reclamamos. En el presente caso, señores magistrados, respecto de la reparación civil, la Procuraduría ha solicitado la suma de 200.000 soles por concepto de reparación civil. Esto en atención a que consideramos que se ha ocasionado un daño de tipo extrapatrimonial. Respecto a este tipo de daño también la Corte Suprema ha emitido sendos pronunciamientos en los que refiere que el Estado efectivamente, las personas jurídicas pueden sufrir daños extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral, ¿no? Sobre el daño moral de las personas jurídicas, citando también a Espinosa, se señala a estas como titulares de situaciones jurídicas existentes, como el derecho a la identidad, a la reputación, a la imagen, entre otras, son pasibles de sufrir daños morales, pudiendo solicitar una indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Asimismo, se entiende el daño moral como el menoscabo, ¿no? De un sentimiento o de una condición socialmente digna y legítima, aprobado por la conciencia social, digno de la tutela y que debe incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión de un bien. En ese sentido, es factible, como primer criterio podemos señalar la materialización de un daño de tipo extrapatrimonial respecto a las personas jurídicas y evidentemente también respecto del Estado. Sentando como premisa este daño extrapatrimonial, debemos señalar que la cuantificación del mismo y la acreditación del daño moral irrogado al Estado se sustenta en la sola comisión del hecho antijurídico, no requiriendo medios probatorios para su consolidación, posición que fue sustentada en la Casación 867 del año 2005 en su fundamento 10, que sostiene el daño a la imagen es una consecuencia directa del perjuicio ocasionado como condición intrínseca al daño moral, tanto más si éste no requiere medios probatorios que acrediten su existencia, ya que se trata de una apreciación libre que es confiada al juez. Esto es, señores magistrados, ¿qué queremos decir con esto? Que en el presente caso se encuentra acreditada la responsabilidad civil, que se han cumplido los 4 elementos, que nosotros postulamos que en el presente caso, en atención a los graves hechos perpetrados por los acusados y a la existencia en aquel entonces de una asociación ilícita, se ha ocasionado un daño de tipo extrapatrimonial al Estado. ¿Cómo se debe calcular ese daño de tipo extrapatrimonial? Lo dice la Corte Suprema, evidentemente tiene que ser de acuerdo a cada caso en concreto, ¿no? Se tiene que valorar los medios de prueba que existen, esto es la gravedad del hecho, ¿no? Y acá vamos a referir justamente el artículo 1332 del Código Civil nos dice, ¿no? Cuando nos prescribe los criterios que se pueden adoptar que pueden adoptar los jueces para resolver este tipo de implicancias. Bien. ¿Qué nos dice la Corte Suprema sobre este tema de la responsabilidad civil y el daño extrapatrimonial? Primero, que no requiere un elemento objetivo de prueba, sino que tiene que ser valorado
conforme al artículo 1332 del Código Civil, que dice: el juez, en los casos en que no pueda establecer de manera específica un monto, un daño determinado, tendrá que hacerlo en virtud del principio de equidad. Ese principio de equidad, ¿cómo es que se va a determinar, ¿no? Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con una valoración equitativa, dice, ¿no? Dicho monto a indemnizar deberá ser fijado con un criterio de equidad y sana crítica. Entonces, ¿cómo es que este criterio se va a delimitar? ¿Cómo es que le podemos brindar herramientas al tribunal para que pueda determinar el monto de la reparación civil? La Procuraduría ha postulado en el presente caso un daño de tipo objetivo, esto es que se ha ocasionado un daño institucional a la imagen del Estado. La conducta imputada evidentemente afecta a la funcionalidad del Estado, alterando el orden público, la paz social y la seguridad en general. Lesiona los intereses, evidentemente, de todos los peruanos por la gravedad de los hechos. Asimismo, la alteración del orden social y la generación de una inseguridad, pues, que repercute sobre la colectividad. Se ha lesionado en el presente caso la reputación del Estado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, puesto que al tener en cuenta el impacto del caso, se afecta la imagen del país, ¿no? Y evidentemente incluso hasta lo que nosotros denominamos como la marca Perú, que es un recurso, obviamente, que busca posicionar al país como una fuente de progreso y de ingresos para la sociedad, ¿no? Evidentemente esto genera, pues, reforzar estereotipos negativos contra el Estado y la colectividad de inseguridad y de falta de capacidad de poder cautelar y tutelar el orden público. En ese sentido, señora magistrado, se tiene la resolución 153 del 2011, que habla, pues, de la marca país, ¿no? Que busca generar, impulsar a los sectores las exportaciones, inversiones y la imagen del país y la autoestima nacional a nivel nacional e internacional, ¿no? En su artículo 4.2 nos habla de la marca País Perú, que busca la mejora de la imagen del país, ¿no? Evidentemente, todos estos tipos de situaciones afectan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional la imagen del país. ¿Qué elementos podemos considerar en este sentido? La frustración de los fines del Ministerio del Interior, ¿no? La institución, el Estado tiene instituciones internas que buscan cautelar o proteger el orden público, como este es el Ministerio del Interior. Evidentemente, con este tipo de conductas, conformándose una asociación ilícita para delinquir, se frustran los fines que tiene esta entidad. La visión de que la ciudadanía se encuentre segura, que prevalezca la convivencia pacífica dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, evidentemente se ve afectada. La misión del Ministerio del Interior, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, mantener y restablecer el orden democrático, el orden público y la seguridad interna de los ciudadanos del país en un marco de confianza, tranquilidad y paz social, también se encuentran afectados. Se daña la imagen estatal, como hemos referido. El Ministerio del Interior es la entidad encargada de velar por la tranquilidad pública y, por lo tanto, la imagen que expone o que se expone hacia la sociedad es ofrecer de seguridad, en principio, de tranquilidad, convivencia pacífica, condiciones mínimas de seguridad para el desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la población en el marco de una relación social objetiva, ¿no? Esto es de persona a persona, así como desde el punto de vista de una relación intrínseca, esto es de la persona hacia la sociedad. En tal sentido, advertimos, pues, que dicha imagen de tipo motivacional, esto es que se desarrolla con el objeto de orientar la opinión del público hacia metas de identificación o empatía entre estas y la institución, esto es el Estado, es infringida por la conducta desplegada, ¿no? Por las agrupaciones criminales, en este caso la asociación ilícita para delinquir, y como consecuencia de ello se obtiene una opinión de tipo negativa en perjuicio del Estado. Otro componente que nosotros planteamos que se debe evaluar, esto es el componente social, esto es el Estado tiene como elemento a la sociedad y son los ciudadanos los directamente afectados cuando se altere el orden social o el orden público, constituyéndoles una aflicción al verse, pues, en una circunstancia o en una sociedad en la que se ha afectado o alterado gravemente el orden público. Decíamos, señalando, citando a la Corte Suprema en la casación 1120 del 2021,
perdón, quitando la casación 2325 del 2021, casación, recurso de casación nacional. La Corte Suprema, sobre el tema del daño extrapatrimonial, se ha pronunciado en su considerando cuarto, en el punto número 4, en la parte final, señala lo siguiente, ¿no? Y lo referimos a efectos que la sala lo pueda tener en consideración. Dice la Corte Suprema que a diferencia del daño patrimonial, el daño extrapatrimonial debe ser graduado equitativamente en función a la magnitud y al menoscabo producido a la víctima. En este caso, dice al Estado, tales como la culpabilidad del que lo cometió, esto es que cometió el daño, la jerarquía de los funcionarios involucrados, la difusión mediática del acto, en esta casación se hablaba de un acto de corrupción, la importancia de la función pública defraudada y la envergadura del proyecto, para el caso concreto sería la envergadura de los bienes jurídicos afectados. Señores magistrados, en el presente caso se debe tener en cuenta estos criterios que nosotros también en su oportunidad hicimos mención en nuestro escrito y que lo citamos ahora. La gravedad del hecho. La gravedad del hecho, estamos frente a una asociación ilícita a la que se le imputa haber cometido hechos graves. La imputación del hecho delictivo, la publicidad, el impacto del mismo, la afectación al ámbito nacional e internacional, que ha dado pie incluso pues a procesos de corte internacional frente a la Corte Interamericana, etc. La cantidad de los intervinientes. Si bien en el presente caso solamente se acusaba a 2 personas, y en este momento la acusación penal continúa respecto solo de una por el fallecimiento de la otra, la asociación ilícita que se investiga fue conformada por una gran cantidad de personas, que además debe tenerse en cuenta el nivel jerárquico de quienes la conformaban. Entonces, y finalmente la predisposición de quienes han conformado esta asociación ilícita, su predisposición para resarcir el daño. Evidentemente nunca hubo una predisposición para resarcir el daño ocasionado, por el contrario, se ha alegado siempre la no culpabilidad en el presente caso. Señores magistrados, de lo que hemos referido entonces, consideramos que se encuentra plenamente acreditado el hecho antijurídico, existe un nexo causal que se acredita en base a las pruebas que se han actuado, existe un daño de tipo extrapatrimonial, esto se ha afectado la imagen del Estado, se ha afectado una serie de bienes jurídicos a través de la afectación al orden público, ¿no? Y que para ello, para la cuantificación del daño, se debe tener en consideración los criterios anotados. Esto es la gravedad del hecho, el impacto de los hechos, la cantidad de los intervinientes, la posición de los miembros, la posición funcionarial que tenían los miembros de esta asociación ilícita en su oportunidad o cuando fue cometida, ¿no? El nivel del daño ocasionado y la predisposición a resarcir de este daño por parte de los investigados, que evidentemente no ha existido. En atención a dichos criterios, en atención al artículo 1332 del Código Civil, que establece, que recoge todo lo que se ha señalado por la Corte Suprema, esto es que vuestra sala deberá determinar el monto de reparación civil en base a criterios de equidad, pero le hemos brindado algunos recursos que deben tomar en cuenta, consideramos respetuosamente al emitir su sentencia. Solicitamos el monto de 200.000 soles por concepto de reparación civil por el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, doctor, habiendo escuchado sus alegatos por la parte que representa, deberá presentar sus conclusiones por escrito. Bien, entonces ahora sí escuchamos al doctor Henry Carranza Ciesa por la defensa de la parte civil de la familia del agraviado John Gilbert Calderón Ríos. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, señorita magistrada, presidenta de esta honorable sala, señores magistrados de esta honorable sala, puesto que tienen en sus manos un caso tan emblemático, un caso de muchos años de proceso, muchos años de estar esperando un resultado, de estar esperando una respuesta por parte del Estado mediante ustedes, y por tanto tienen la gran responsabilidad en este caso de resolver no solo conforme a ley, sino conforme a justicia.
No sé si me permite proyectar una sola imagen, señorita magistrada. Va a hacer uso de PPT Tutor, puede hacerlo. Sí, gracias. Sí. Señores magistrados, él fue John Gilbert Calderón Ríos. Él fue un joven de 18 años a quien los acusados le quitaron la vida. Este joven de 18 años, John Gilbert Calderón Ríos, un joven del centro poblado Pampas de San José, en Pativilca, perdió la vida a pesar que cuando es sustraído de su domicilio y llevado a las cañaverales, tal como se ha narrado en la misma acusación fiscal y por los mismos testigos que han venido a este proceso, incluso se dan cuenta que él era un menor de edad, que era un joven, que no era un terrorista como erróneamente lo habían sindicado o lo habían llevado desde su domicilio. Por tanto, cuando se hace la necropsia a John Gilbert Calderón Ríos, se determina que tendría un disparo por la espalda y otro disparo que ha ingresado por el ojo en la cabeza, el ojo izquierdo en la cabeza. Es así que John Gilbert Calderón Ríos, de 18 años, es asesinado el 29 de enero de 1992. Como abogado defensor de la parte agraviada, debidamente constituida en este proceso, que en concreto es la familia Calderón Ríos, la parte agraviada en este caso, porque son familiares de uno de los 6 integrantes de estos pobladores del centro poblado Pampas de San José y Caraqueño, en Pativilca, quienes fueron asesinados con disparos de arma de fuego de corto alcance. Habíamos mencionado que este hecho suscitado el 29 de enero de 1992, cuando en especial mi patrocinado se encontraba en su habitación, en su casa, junto a sus hermanos y padres, los señores Cesario Calderón Palacios y doña Frígida Ríos Velázquez. Entre ellos también su hermano, que en este juicio declaró, el señor Robert Ilias Calderón Ríos. Y es cuando, en esa noche del 29 o madrugada del 29 de enero de 1992, un grupo de personas de porte militar, encapuchados, llegan a la comunidad de Pampa de San José y Caraqueño, ingresando a dicho centro poblado violentamente a los domicilios, entre ellos el domicilio de la familia Calderón Ríos. Es cuando rompen violentamente la puerta del inmueble e ingresan al interior y doblegan a todos sus integrantes de la familia con advertencias de que si no obedecían o realizaban algún movimiento en desacato a las órdenes de tirarse al piso y arrodillarse con la cara al piso, serían eliminados. Asimismo, en el domicilio de mis patrocinados y de la víctima, empiezan a realizar una búsqueda exhaustiva, porque se supone que quien en vida fue John Gilbert Calderón Ríos, su familia, estaban involucrados en temas de terrorismo. Entonces, empiezan a rebuscar entre sus cajones, cajas, cómodas, catres, mesas, produciéndose 2 hechos resaltantes. Un hecho es la sustracción de dinero producto de los ahorros que tenía la familia Calderón Ríos, puesto que tenía una bodega de venta de productos de primera necesidad. Y la otra es la sustracción del joven de quien en vida fue John Gilbert Calderón Ríos, que en ese entonces tenía 18 años de edad. Y justamente la imagen que estoy mostrando
es justo la celebración de sus 18 años de edad, como ustedes podrán apreciar, señores magistrados. La noche del 29 de enero de 1992 fue la peor noche de la vida de la familia Calderón Ríos, porque a partir de allí quedó marcada toda su vida hasta la actualidad. Tal es así que estos hechos suscitados el 29 de enero de 1992 y también a los mismos procesados, la imputación del 18 de julio de 1992, que también cometen con las mismas modalidades, o al menos de la imputación se aprecia que esto fue una actuación sistemática por parte de este destacamento o de este grupo militar llamado Colín. Estos hechos de homicidio calificado, esto es asesinato con alevosía, para lo cual se asociaron de forma jerárquica los acusados, por lo que hay una actuación sistemática, como lo habíamos mencionado, y quienes ejecutaron esas muertes extrajudiciales de forma gravosa, puesto que desde la intervención a las víctimas, la sustracción de sus viviendas, traslado a los lugares descampados, la tortura en forma como, en el caso caraqueño, una de las víctimas le introducen un palo en el recto antes de terminar con su vida, señores magistrados. Todos ellos tienen disparos en la cabeza, de forma contraria a lo que establece la ley, puesto que en 1998, al menos en el Perú, con la ratificación del Tratado Internacional de Derechos Humanos, está proscrita la pena de muerte, más aún si es que están debidamente procesados. Pero en este caso, señores magistrados, como verán, ellos, y especialmente mi patrocinado de 18 años, no tenían ningún tipo de antecedente, ningún tipo de sindicación que haya pertenecido a algún grupo terrorista. Por tanto, esta violación a su derecho, eliminando su vida, pues causó una grave afectación a toda la familia Calderón Ríos. El joven John Gilbert Calderón Ríos era un joven estudiante de mecánica automotriz del Instituto Simón Bolívar en la provincia de Barranco, con un futuro prominente para su familia, y no solamente para nuestra familia, sino para nuestro país, porque, como verán, estos hechos que se han investigado, que se están procesando en este expediente y ante ustedes, señores magistrados, es uno de los varios procesos en la cual están inmersos este grupo, este destacamento, Colina. Y además hay muchos más casos en los cuales no han podido ventilarse en la vía judicial. Muchos han quedado impunes. En ese sentido, al menos en las víctimas del caso caraqueño, Pampa de San José Pativilca, como lo es el joven John Gilbert Calderón Ríos, el mismo que, reiteramos, no tenía ningún tipo de antecedentes penales por su corta edad, que era un joven de bien, y que a consecuencia de dicho evento que se suscitó el 29 de enero de 1992, su madre, esto es la señora Brígida Ríos Velázquez, meses después murió a consecuencia de la pena por lo sucedido a su hijo, porque esa noche trágica en la cual irrumpen a su domicilio, señorita magistrada y señores miembros de esta sala, fue una noche que no ha quedado en el olvido para estas familias. Es una noche en la cual tal vez encontrarán consuelo sus familiares con una sentencia justa, con una sentencia en la cual, conforme a las finalidades del proceso penal, se determine este hecho, cómo sucedió, quién lo suscitó, se identifique plenamente y se absuelva obviamente a los que no son responsables, pero se identifique a los responsables de este hecho, se aplique la sanción que corresponde
para que no vuelva a ocurrir más en nuestro país y asimismo se repare el daño causado. En ese extremo, ¿cómo reparar el daño a una familia que se le arrebata, en este caso, un miembro de su familia, este joven de 18 años? ¿Cómo repararlo? En estos más de 30 años, señores magistrados, que esta familia está buscando justicia, nunca recibió una atención psicológica, médica, no le dieron ni un sol, nunca recibieron un sol. La señora, la madre, murió sin recibir un sol. El señor Cesario Calderón Palacios, está internado en un hospital, no solo producto de su edad, sino también adolece problemas de salud, dado de que ellos son familias humildes, familias que, producto de este evento que han suscitado, pues, han podido malograr o descuadrar todo su proyecto de vida y también afectarles psicológicamente, económicamente y dejarlos traumados durante todos estos años, ¿no? Estos hechos graves suscitados en nuestro país en los años 1992 son varios hechos en los que los pobladores, campesinos y familias peruanas fueron víctimas de dos bandos. Por un lado, los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, y por el otro lado estaba un grupo de malos efectivos militares que dentro de una lucha contra el terrorismo no tuvieron ni un mínimo de consideración y respeto a familias humildes que estaban en medio de esta lucha y que por mera indicación y sin proceso alguno intervenían, sustraían, secuestraban y asesinaban. Entre ellos torturaban a pobladores o campesinos que en el presente caso eran totalmente inocentes, tal como hemos podido evidenciar en el caso de John Hilmer Calderón Ríos, un joven de tan solo 18 años de edad. Su hermano, Grover Calderón Ríos, también un poblador de apellido Montalvo, que estuvo en las pampas de San José y Caraqueño, refieren que el joven John Calderón Ríos, en la noche que lo sustraen y antes de eliminarlo, cuando estaba junto al resto de pobladores a punto de ser eliminado, asesinado, mencionan que, o este poblador de apellido Montalvo menciona que un miembro del destacamento menciona que se habían equivocado en detenerlo y refieren, ese chibolo no es. Y le dicen que se vaya, que se retire incluso esa noche cuando estaban eliminando al resto de pobladores, este grupo que integra el Grupo Colina, ¿no? En ese momento, John Gilbert Calderón Ríos, atado de manos, se levanta y empieza a correr. Es cuando le disparan por la parte de atrás, le dan un disparo a la altura del tórax y cae y bueno, ahí habría sido rematado con un disparo en la cara a la altura del ojo, supuestamente, porque de todas maneras ya los habían visto, él les había visto a quienes eran, o había habido un riesgo de que sean reconocidos estos integrantes de este grupo militar, y por tanto lo terminan ultimando, a pesar de que habría ese testimonio de que se habrían dado cuenta de que estábamos frente a un joven que no tenía absolutamente nada que ver con el terrorismo y por error había sido sustraído de su domicilio. Asimismo, señores magistrados, está probado que este hecho ha suscitado el 29 de enero de 1992. Esto es por la denuncia interpuesta e investigada durante todo este tiempo, asimismo por la existencia de las declaraciones de los testigos que han declarado en este juicio, asimismo por la existencia de los cadáveres que fueron exhumados, que después del informe forense obrante en el presente expediente, se pudo acreditar la existencia de cadáveres con disparos en la cabeza y relacionados
con la identificación de cada uno de las víctimas de las Pampas de San José y Caraqueño en Pativilca. Como lo es en el caso de John Gilbert Calderón Ríos, que conforme al informe forense, el cadáver que fuera ultimado con disparos en la cabeza tenía entre 18 y 22 años de edad, lo que ratifica que John Gilbert Calderón Ríos tenía 18 años de edad, tal como los indica su familia, y que fue sustraído de su vivienda el 29 de enero de 1992 y ultimado junto a los pobladores de las Pampas de San José y Caraqueño, como lo son César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez y Felandro Castillo Manrique. Por tanto, el hecho denunciado e investigado está probado que sucedió. Están ahí los cadáveres que fueron exhumados y verificados. Asimismo, el destacamento llamado Colina existió. Por todo el cruce de información, las declaraciones de algunos miembros que lo conformaron, los documentos que acreditan su existencia, también la aceptación de algunos de los ahora condenados, por lo que también se habrá probado la responsabilidad de los miembros del Grupo Colina, quienes ejecutaron estos asesinatos con alevosía como autores mediatos e inmediatos. O sea, como autores mediatos, los jefes, los que ordenaron, aquellos que tenían el poder de decidir quién vive o quién muere, sin importar si eran inocentes. Estos procesados como autores mediatos son, como lo habíamos mencionado, Alberto Kenja Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Julio Salazar Monroy, Juan Alberto Rivero Lazo y Federico Augusto Navarro Pérez, quien los indica el Ministerio Público como autores mediatos y que habrían sido los que comandaban o dirigían, daban las órdenes para que los autores inmediatos, operativos, los que ejecutaron, quienes son los acusados, procesados, Santiago Enrique Martín Rivas, Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, Julio Chuque Aguirre, Aidet Magna Terrazas Arroyo, Nelson Rogelio Carvajal García, César Héctor Alvarado Salinas, Carlos Luis Caballero Segarra Bayón, Julio César Salazar Correa, Pedro Manuel Santillán Galdós, Ángel Arturo Pino Díaz y Víctor Manuel Hinojosa Sopla. Este grupo de efectivos militares no podrían haber efectuado, señores magistrados, estas operaciones delictivas en contra de inocentes pobladores si no hubiesen tenido la orden, el aval, la autorización de sus jefes. Es por ello que partiendo desde la actuación inmediata, en la parte primigenia o superior se encuentra el procesado, sentenciado, y que lastimosamente no cumplió su condena en la cárcel. Me refiero a quien en vida fue Alberto Kenja Fujimori, puesto que desde 1990, que asumió la presidencia de nuestro país, Perú, realizó actos contrarios a ley. En 1992 no solo tenía pleno conocimiento de la existencia de este destacamento llamado Colina, sino efectuó otras formas de atentado contra nuestro país. Disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992 con la finalidad de perpetuarse en el poder y emitir leyes que permitan gobernar al margen de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos peruanos. Es también lo que he efectuado porque siendo lastimosamente, o bueno, realmente de ascendencia japonesa, tenía un desprecio por la dignidad del ciudadano peruano, puesto que también implementó otras políticas atentatorias como las esterilizaciones forzadas, etc. En la misma línea se vienen conduciendo sus descendientes, me refiero a sus hijos, con la finalidad de no pagar las reparaciones civiles de los procesos. No solamente, por un lado, utilizan el aparato legal, el aparato legislativo para emitir leyes como las que se han presentado con la finalidad de concluir estos procesos, como la ley 32-107, que es una ley con nombre propio, para no rendir cuentas por estos graves actos que han realizado en contra de peruanos que fueron víctimas de manera violenta, fueron asesinados, pobladores inocentes, pobladores que no tenían absolutamente nada que ver con el terrorismo. En especial me refiero a John Gilbert Calderón Ríos, un joven de 18 años sin ningún tipo de antecedente.
Es por ello que también nosotros esperamos en la sentencia, señores magistrados, aunándose o adhiriéndose a la reparación civil que ha planteado el Ministerio Público, que se le pague de la suma de 500.000 soles a cada heredero de quien en vida fue, en este caso, de quien en vida fueron las víctimas, las 6 víctimas, y en este caso John Gilbert Calderón Ríos, que se les pague a los sucesores. Nosotros en el monto exacto o en el monto planteado por el Ministerio Público nos adherimos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido puntualizar o especificar o efectuar un tipo de pago de reparación civil a los familiares de quien en vida fue John Gilbert Calderón Ríos. Tanto así, si es que en el presente caso, al menos hay un auto que ya esta sala ha emitido, extinguiendo la acción penal del procesado Alberto Fujimori, en el cual nos deja más expuestos o deja expuestos a la familia Calderón Ríos a que sea reparado esta grave afectación que le causaron, porque se le saca a un procesado de la obligación de reparar el delito o el daño del delito que cometió. En este caso, Alberto Fujimori, si bien es cierto, se sabía de que ya se había desprendido de todos sus bienes, que no tenía bienes de donde podía verse o cobrarse la reparación civil en una sentencia, en una posible sentencia que haya en este caso, entonces se ha desprendido de los bienes. Sin embargo, la misma norma habilita de que los bienes que pudo haber dejado a los sucesores sean consignados para el pago de la reparación civil, a la parte agraviada. En ese sentido, nosotros también habíamos planteado en su debido momento de que la sala, al menos, no en incidente, sino en sentencia, se pronuncie de forma puntual con el tema del pago de la reparación civil. Considere que estos hechos gravosos deben ser reparados, y más aún, si en este largo proceso se ha determinado que no se podría haber ejecutado esta política de eliminación a cualquier persona con mera sindicación, si no hubiese sido por pleno conocimiento de quien encabezaba en ese momento nuestro país, el procesado, quien en vida fue Alberto Fujimori. Por lo demás, el señor Vladimiro Montesinos ha reconocido que ha cometido este delito, por tanto él está sentenciado. Pedimos también que en su debido momento se ejecuten estas sentencias contra aquellos que se acogieron a una conclusión anticipada y ya están condenados por este delito, señores magistrados. Asimismo, también lo que debo referir es que hay otros procesados como autores inmediatos, en este caso, por ejemplo, el procesado Nicolás Hermosa Ríos, que está también acreditada su autoría inmediata por todo lo que ha imputado o acusado la señorita representante del Ministerio Público. Su actuación en el caso de La Pampa y San José, Caraqueño, Pativilca, también está probado, y además hay otros casos impunes. Sin embargo, en este caso puntual, su participación del procesado está acreditado, ¿no? Sin embargo, hemos visto en el proceso, con relación a este imputado, que su defensa, su abogado defensor, que fue el mismo abogado del también procesado Alberto Fujimori, ha planteado serias argucias legales, y lo mencionamos así claramente porque el no someterse al proceso, a participar en el proceso para que se esclarezcan estos hechos, también se ha afectado el proceso. No se ha conocido la verdad, o es extremo de la verdad, su posición, para que ustedes, señores magistrados, con la versión de este procesado, puedan también dilucidar y tener claridad a la hora de emitir su sentencia. Sin embargo, se le ha presentado a este procesado
con una supuesta enfermedad de salud mental, una supuesta demencia senil, con la intención de no participar en las audiencias, en las diligencias que su honorable sala programa. Y eso también debe valorarse porque se supone que todos tenemos la responsabilidad de hacer justicia, buscar la justicia, de buscar la verdad para que se dé o para que ustedes, a la hora que resuelvan, den un resultado, una respuesta conforme a las finalidades del proceso penal a aquellas víctimas que por tantos años están esperando una respuesta por parte del Estado por intermedio de ustedes. Con relación a los otros procesados que han participado, hay amplios medios probatorios presentados por el Ministerio Público, como por ejemplo, se habla pues, ¿no? de todo un orden jerárquico de este grupo que actúa al margen de la ley. Obviamente que no vamos a encontrar que ellos estén registrados en el orden militar o en el fuero militar, porque ellos fueron seleccionados, un grupo, para actuar al margen de la ley. Por eso es que el ente militar desconoce que haya existido, por ejemplo, esta empresa de fachada Copranza. Lo va a desconocer, obviamente. También hemos escuchado referir a la defensa del señor Pichilingue, ¿no? Que decía que no pudo ser un jefe administrativo porque él no, a cargo de él no estaban las armas y asimismo esta empresa Copranza no pudo ser fachada, sino es una empresa que se dedica a la construcción, pero creada y que está activa hasta el día de hoy por parte del señor Pichilingue. O sea, por algo es un grupo que se manejó al margen de la ley, o sea, no tenía que estar registrado obviamente a nombre o bajo el ente del fuero militar. Y eso es lo que se debe tener en consideración. Mas sí está probado que la empresa Copranza existió, fue un punto de acopio de información del Servicio de Inteligencia del Ejército. Desde ahí dirigían, ordenaban todos estos actos, especialmente los señores Pichilingue, Martín Rivas, desde esta sede, desde este punto. Tal como lo han referido los testigos que han asistido y que han sindicado que esta empresa pues funcionaba al margen o al costado de la vía expresa y de forma uniforme, lo han dicho varios de los que han venido a declarar en este proceso. Señores magistrados, estos hechos de homicidio calificado, que calificado está por un orden internacional, que son estas organizaciones que cuando nosotros las personas no encontramos justicia en nuestro país, porque no olvidemos que en el gobierno de quien en vida fue Alberto Fujimori, se nombraron hasta jueces, se intervino el Poder Judicial, tal como incluso ahora hay mucha interferencia por parte del Congreso al Poder Judicial, y yo aprecio, valoro a la autonomía de ustedes los jueces, porque por encima de la autonomía del Poder Judicial debe estar la autonomía de ustedes, señores magistrados, para resolver y determinar o sentenciar una respuesta a estas víctimas, pero conforme a justicia, y no que acogiendo leyes que puedan sacarse últimamente por el Congreso para interferir en sus decisiones y en el Poder Judicial, y con ello siga impune sus delitos, no se pronuncien con relación a estos delitos, y por tanto sigan estos pobladores, estas familias, sigan esperando algún resultado en el futuro. Yo espero que ustedes, señores magistrados, por fin den una respuesta a estas víctimas con una sentencia que determine si estos hechos denunciados que suscitaron en 1992, el 29 de enero de 1992,
si estos hechos sucedieron, ustedes tienen que decir quiénes fueron los que lo cometieron, de quién es la responsabilidad, por tanto, aplicar la sanción a quienes lo cometieron para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y asimismo determinar una reparación civil en concordancia con lo que ya refirió la señorita representante del Ministerio Público, sumado al pago económico que debe haber de forma puntual a estas víctimas, como en el caso de mi patrocinado de la familia Calderón Ríos, no ha recibido ningún sol hasta el momento. También se le dé asistencia médica a los familiares, me refiero a asistencia psicológica, y tal como lo expresó, lo solicitó la señorita representante del Ministerio Público, a cual me adhiero a su pedido, me adhiero al pedido y a lo referido también por ello, no solamente en su acusación, sino en sostener que corresponde una reparación civil idónea a los sucesores de quienes fueron, o en este caso, de quienes en vida fueron los 6 pobladores de Pampa San José y Caraqueño, entre ellos John Gilbert Calderón Ríos. Debo terminar mi alegato, señorita representante del Ministerio Público, refiriendo de que nosotros, los abogados que conocemos estos casos, o que he conocido este caso, en la cual han sido víctimas 6 pobladores de las Pampas de San José, Caraqueño, en Pativilca, y jóvenes también de la Universidad La Cantuta, no estamos en contra de la actuación que ha tenido el fuero militar en la lucha con el terrorismo en estos años tan duros que ha vivido nuestro país, los años 80, 90 y 2000. No estamos para nada en contra, nos sumamos a ello. También hemos servido a nuestra patria y también hemos luchado contra estos grupos terroristas. Y lo vamos a hacer ahora y también lo vamos a seguir siendo y vamos a estar siempre pendientes de que nunca más se den este tipo de atentados que cometían estos terroristas. Pero jamás también vamos a avalar de que se creen grupos extrajudiciales para que, sin estar seguros de que un joven, como en este caso, o cuantos jóvenes más, pierdan la vida como lo han perdido estos pobladores, sin una debida investigación que acredite que ellos eran terroristas, y asimismo, por más que hubiesen sido terroristas, tenían que ser detenidos y llevados y ser procesados, pues no ser ultimados de la manera violenta como han sido ultimados estas víctimas, estos agraviados, estas personas que fueron asesinadas tanto esa noche del 29 de enero de 1992 como en muchas otras ocasiones, señores magistrados, porque hay que vivir en el campo, hay que vivir en esos lugares de Ayacucho, esos lugares en este caso Pativilca, o en otros lugares donde el terrorismo imperaba. Hay que vivir allí para poder sentir lo que han suscitado estas familias inocentes, donde se ingresaba tanto por el lado del terrorismo como por el lado del fuero militar, entraban y masacraban o detenían o procesaban o mataban, incluso secuestraban. Hay algunos que están desaparecidos producto de no haber aplicado una política, una debida política, y de esa forma acabar con la vida de personas inocentes. Acá estamos reclamando y pidiendo justicia por un inocente. Si yo como abogado no estuviese seguro de que un joven de 18 años que estaba estudiando mecánica automotriz, como se evidencia acá, con un futuro prometedor para nuestro país, ha sido ultimado, tal es así que ha habido una declaración de que se equivocaron con él y aún así lo matan para que no les pueda reconocer. Si yo no estoy seguro, no estuviese seguro de que este joven ha perdido de esa forma la vida, como abogado, yo no estaría acá solicitando que mínimamente se establezca una reparación civil para sus familiares. No lo estaría sustentando de esta forma, señores magistrados. Yo estoy pidiendo justicia y estoy exigiendo justicia, porque es una obligación,
Creo que los familiares están cansados de recurrir a instituciones internacionales clamando justicia, que no es fácil, cuando no responde nuestro Poder Judicial de forma interna. Por tanto, en esta ocasión, ustedes tienen no solamente la obligación, la responsabilidad, sino que la oportunidad de dar justicia a esta familia y no esperar que recurrir a entes externos. Yo sigo creyendo como abogado defensor, yo sigo creyendo en lo que hace el Ministerio Público, en lo que hace el Poder Judicial, y también he quedado muy satisfecho con la participación del Procurador de Orden Pública del Ministerio del Interior, porque ha redactado de manera clara cómo se ha afectado a nuestro país y a peruanos con la actuación al margen de la ley que ha desarrollado este grupo, que ha integrado el Grupo Colina desde la cabeza, desde quien en vida fue Alberto Fujimori, Montesinos y todos aquellos que obran en la acusación. Por tanto, solicito que su sentencia esté lo más ajustada a ley y a justicia. Eso es lo que debo referir, señores magistrados. Con ello he finalizado mis alegatos de clausura. Correcto, doctor Henry Carranza. Deberá presentar sus conclusiones por escrito. Entiendo que la doctora Gloria Cano, quien representa también a otras víctimas, está presente, pero como ya tenemos una hora agendada, hemos quedado la agenda para las 5 de la tarde, doctora. Sí, doctora, a las 5 de la tarde yo voy a estar haciendo mis alegatos. Correcto, entonces diferimos la continuación de esta sesión, como ya se ha agendado, para las 5 de la tarde. Nos retornamos entonces. Señorita secretaria, ¿enviará otro enlace o será el mismo? Señora presidenta, ya se les remitió el enlace para la tarde de las partes procesales. Bien, entonces dar cuenta también de la inconcurrencia de los dos acusados en el Ya horario son, de la... correcto, señora presidenta, ya son enlazados. Enlazaron al inicio. Bien, deberán justificar en la tardanza, por favor, ¿ya? Tienen que estar puntuales. Doy por culminada esta parte de la sesión para retomar a las 5 de la tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora doctora. Buenas tardes con todos. Continuamos la audiencia pública en el expediente 649-2011. En la sesión de la mañana estamos hablando de una sesión continua. Hicieron uso de la palabra los abogados de la parte civil. Le corresponde a la doctora Gloria Cano, abogada que representa a las víctimas del caso. En ese sentido, la doctora Gloria Cano tiene el uso de la palabra. Antes verifico que secretaría levanta la mano, señorita secretaria. Correcto, señora presidenta. Para ser presente que no se encuentran presentes el doctor Jorge Antonio Castro Castro y la doctora Flor Rocío Rodríguez Inca. Su audio, señora presidenta. Bien, decía que en el caso de la doctora Rodríguez debe verificar por interno para que esté presente. Y en el caso del doctor Castro, el doctor Vizurraga asume la defensa necesaria. Correcto, señora presidenta. A ver, verificamos que la doctora Rodríguez ingrese. ¿Puede informar al tribunal, por favor, en este momento? Señora presidenta, me estoy tratando de comunicar por interno con la doctora Rodríguez. Bien, entonces podemos continuar la sesión estando la defensora pública. Doctora Gloria Cano tiene el uso de la palabra. Le escuchamos. Muchas gracias. Señora presidenta, señores magistrados, en esta etapa del proceso toca a la parte civil que represento realizar el alegato de cierre antes que el colegiado defina la existencia de responsabilidades penales de los acusados por dos hechos sumamente graves. Uno, la ejecución extrajudicial o asesinato de 6 ciudadanos en los poblados de Caraqueño y Pampa de San José, en Pativilca, la madrugada del 29 de enero del año 1992. Y el secuestro y asesinato y desaparición forzada de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta la madrugada del 18 de julio de 1992. Para 1990, el autodenominado Grupo Terrorista Sendero Luminoso había ampliado
la guerra interna a la mayor parte del país, haciendo atentados en las ciudades, señalando que había alcanzado lo que ellos denominaban un equilibrio estratégico. Realizaron diversas acciones terroristas en diversos puntos del país. El 11 de agosto del año 1991, en el norte de Lima, en Pativilca, la alcaldesa de dicha ciudad, Carmen Rosa Velázquez, fue asesinada por miembros de Sendero Luminoso. También en 1991, en mayo, Alberto Fujimori desplegó diversas acciones en las universidades públicas, entre ellas San Marcos y La Cantuta. En esta última, sufrió un rechazo violento de los estudiantes, quienes no le permitieron el ingreso a dicha casa de estudios, hecho que motivó que se dispusiera la intervención de la misma con una base militar, o como se le denominó, como una base de acción cívica. Los militares venían provenientes de la División de Fuerzas Especiales, quienes acantonaron al interior de la universidad con la finalidad de supervisar y vigilar las instalaciones y actividades en dicha casa de estudios. Así también lo refirió la testigo Oneli Valladares en la sesión 46, refiriéndose a los militares, revisaban el ingreso, la salida, la entrada, estaban en el comedor, estaban en toda la universidad, pero sobre todo estaban a cargo del ingreso de las personas en la universidad. Nadie podía ingresar a la universidad si no se identificaba. Es dentro de esta coyuntura que se producen los hechos en materia de acusación fiscal, donde un destacamento de inteligencia operativa o equipo especial de inteligencia se desplaza en enero del año 1992 hasta la localidad de Caraqueño y Pampa de San José, asesinando a los agraviados. Y luego, en julio de ese mismo año, en la Universidad La Cantuta, con el resultado de secuestro y eliminación de 9 estudiantes y un profesor. ¿Qué es un destacamento o equipo especial de inteligencia? Conforme lo señala el Manual 3820, glosado en la sesión 61, es un órgano de ejecución de operaciones especiales de inteligencia, constituida por personal especializado al cual se le dota de material necesario para la ejecución de una misión específica de inteligencia y o contrainteligencia, a quienes se les otorga una cubierta apropiada para el cumplimiento de órdenes de organismos superiores. Estos equipos de operaciones especiales de inteligencia son asignados al CIE, también son asignados a las unidades de inteligencia en las regiones, es decir, a los G2 de las regiones militares y a los G2 de las grandes unidades. También se les asigna a centros de inteligencia en apoyo a las subzonas de seguridad, pero esto con orden de la DINTE, y también en algunos batallones, pero también con orden de la DINTE. Si bien el Manual 3820 tiene una antigüedad que data de 1971 y que es aprobado por resolución del Comando General del Ejército 064 DE/EP de junio 71, fue actualizado y aprobado en abril de 1991, conforme a la resolución CA de la Comandancia General del Ejército /DINST número 002 de abril del año 91 DINTE, y registrado por Juan Rivero Lazo, general de brigada, director de inteligencia. Su utilización tiene fundamento en la política antisubversiva aprobada por el gobierno de entonces, el presidente Alberto Fujimori. Los alcances de este manual son señalados por el propio texto como principios básicos aplicables a las operaciones especiales de inteligencia y operaciones especiales de contrainteligencia, tanto en la guerra convencional como en la no convencional, alcanzando a todo personal militar que pertenece al CIDE. ¿Qué es una operación especial de inteligencia? Según este manual, son aquellas operaciones de carácter especial y secreto que tienen como objetivo específicos alcanzar importantes aspectos de inteligencia con la finalidad de obtener información y o causar daño al adversario. Para ello, se requiere personal especializado. Debe realizarse con una misión específica, una cubierta e historia ficticia del agente y un detallado planeamiento, siendo el más alto escalón de inteligencia el único órgano encargado de autorizar las operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia. El plan correspondiente debe ser presentado a la DINTE para su aprobación, para lo cual se debe tomar todas las previsiones. Estas operaciones son eminentemente ofensivas, tal como lo señala el manual. Es así que la conformación de este destacamento autodenominado Colina se da a mediados del año 1991, como lo ha señalado la representante del Ministerio Público, de acuerdo a los documentos que han sido emitidos para disponer y proveer de personal, así como material logístico, financiero
y como se ha podido establecer en diversos documentos administrativos, resaltando el memorándum 5775 suscrito por el acusado Rivero Lazo y glosado en una de las audiencias. A este equipo especial o destacamento se le dotó de todo lo señalado en el manual, una empresa de fachada, Copranza, cuyos titulares eran los acusados Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Rivero Lazo, así como el condenado Rodríguez Albaboescoa. Si bien Rivero y Pichilingue han venido señalando que la participación de Rivero fue con motivos de un préstamo de dinero y que por agradecimiento o garantía lo colocaron como integrante de dicha empresa sin recibir ningún rédito de ello, lo cual no tiene ningún sentido y solo es un argumento de defensa, ya que por el contrario, diversos testigos han señalado que Copranza era una empresa de fachada, que los integrantes del destacamento se turnaban para hacer algún tipo de servicio en el mismo. Era el lugar de encuentro o buzón de información, era centro de coordinación radial entre los equipos, declaración que así hemos visto como la declaración del señor Meneses Montes de Oca en la sesión 35. Este equipo especial o destacamento fue conformado al interior de la estructura de servicio de inteligencia del Ejército. Su conformación, estructura, logística, personal, ha sido reconocida por los agentes que fueron integrantes de dicho destacamento, como se tienen las declaraciones de Ortiz Manta en la sesión 32, Altún Calcama en la sesión 34 y 35, Meneses de Montes de Oca, sesión 35, Tena Jacinto, Saúñi Pomaya y Supo Sánchez en la sesión 40, Gómez Casanova en la sesión 45, Estela Cárdenas en la sesión 45. Sobre Copranza, Meneses Montes de Oca señaló en la sesión 35. Era una especie de comando donde se citaba para dar disposiciones y ahí se encontraba el jefe de equipo y se nos llamaba de acuerdo con las necesidades de impartir alguna disposición. Las acciones de eliminación han sido ya establecidas en anteriores procesos judiciales y aceptados por la mayoría de las personas que participaron en los mismos, como son la ejecución extrajudicial de 15 personas en un solar de la calle Guanta, en Barrios Altos, en noviembre del año 91. Detención y desaparición forzada de 9 pobladores de la localidad del Santa el 2 de mayo del año 92. La detención y desaparición del periodista Pedro Yauri el 24 de junio del año 92. La detención y desaparición de Santiago Gómez Palomino el 9 de julio del año 92. La detención y desaparición de 9 estudiantes y un profesor del año en La Cantuta el 18 de julio del año 92. Entre otros que aún están en investigación, como es el caso del homicidio de la familia Ventosilla y la desaparición de 2 personas en la carretera central. Sobre Caraqueño y Pampa y San José, como ha quedado establecido durante el proceso, el 11 de agosto del año 91, en Caraqueño, Pativilca, fue asesinada por miembro de Sendero Luminoso la señora Carmen Velázquez de Alburja, alcaldesa de Pativilca, lo que motivó que desde el destacamento Colina se elaborara un plan de acción para eliminar a supuestos sospechosos, lo que se traduce en viajes de coordinación hacia la zona, a fin del planeamiento y coordinación y preparación del operativo, como ha quedado demostrado con las declaraciones de Meneses Montes de Oca, así como los documentos glosados en la sesión 59, donde figuran los pagos del peaje en la Panamericana Norte, así como el costo de las habitaciones de un hotel a nombre de Martín Rivas, recibos de pago de gasolina en Pativilca, Barranca, consumo de restaurante en diciembre del año 91. Todo esto en preparación de la operación que se llevaría a cabo la madrugada del 29 de enero del año 92. El accionar de ese día ha sido descrita por el Ministerio Público con amplitud, destacando las declaraciones de diversos agentes del destacamento Colina, sus desplazamientos desde la playa La Tiza, encontrándose en un punto en el Grifo, en el Cono Norte, llegar a la zona, recoger a un colaborador para la identificación, la intervención violenta, los golpes, el pedido de ayuda, las amenazas, la simulación de ser un ataque de Sendero Luminoso, trasladar a los detenidos a un cañaveral, la eliminación. De acuerdo al expresado por diversos manifestantes, estuvieron en el hecho los acusados Santiago Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Julio Chuqui, Aide Terrazas Arroyo, Nelson Carvajal García, César Alvarado Salinas, Carlos Luis Segarra Bayón, Julio César Salazar Correa, Juan Oreste Vargas Ochochoque, Pedro Santillán Galdós, Arturo Pino Díaz y Víctor Manuel Hinojosa Sopla, como se puede evidenciar en las diversas declaraciones. Como la de Ortiz Mantas, que declaró en la sesión 35, señala que por el tiempo no recuerda bien sobre la participación, pero también señala que se acogió colaboración eficaz y que se le asignó el número 101. Efectivamente, como es de verse en el tomo 1, fojas 306,
El 29 de enero, según la declaración de Ortiz Manta como colaborador eficaz número 101, el 29 de enero se incursionó en los poblados de caseríos de San José y Caraqueño, de donde se secuestraron a 6 personas presuntos terroristas. Para ello, el 28 salimos desde la playa La Tiza, señaló Ortiz Mantas. Luego nos encontramos en el Grifo Las Vegas. Nos quedamos hasta las 8 y de ahí se partió a Pativilca. Llegamos a un grifo en Pativilca aproximadamente a las 12. De ahí se encontraron con un colaborador. Martín conversó con él, al igual que con los jefes de grupo, y coordinaron cómo se iba a hacer el trabajo. En mi vehículo, decía Ortiz Mantas, estaba Chucky, Pretel, Pichilingue. En los demás estaba Caballero Segarra, Coral, Alarcón González, Paquillauri. También dice, vi a Sosa, a Meneses, Alvarado, a Terrazas, a Antucan Karma, a Gamarra Mamani, a Yarlequé y Carvajal, entre otros que no recuerdo. Otra de las declaraciones que se ha dado durante el juicio oral es el de Antucan Karma, que la sesión 34 corrobora la declaración dada el 9 de agosto del año 2007, rendida ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra los Derechos Humanos, declaración que obra en el tomo 2, en el expediente 649 a hoja 774, donde señala que en esta acción en Pativilca, el destacamento Colina estuvieron Santillán Galdós, Aide Terrazas, Salazar Correa, Caballero Segarra Bayón, Julio Salazar Correa, Ángel Arturo Pino Díaz, Víctor Hinojosa Sopla, y por supuesto los líderes Martín Rivas, Pichilingue Guevara. Atúncar en la sesión 34 y 35 ratifica que todos los integrantes fueron a dicho operativo. Atúncar Cama, cuando se acoge a colaboración eficaz, se le asigna el código 102, cuya declaración corre a hojas 311 y 312, donde se señala lo mismo que había declarado ante la Fiscalía y ante esta sala. Llegamos en 6 vehículos. Un vehículo se quedó en el caso que los delincuentes escaparan. Los otros 2 retornamos a una vía carrozable. Una vez en San José, Martín con otros sacaron a 4 personas con la participación de Sosa y un colaborador. Martín, Pichilingue, Carvajal debían ingresar, hacer el ingreso. Martín estaba con un colaborador para que los identifique y los detenga. El deponente, es decir, Atúncar, se quedó como seguridad en compañía de Gamarra, Santillán y otras 2 personas. Asimismo, en el carro de Sosa, el equipo número 1 estaba Meneses, Alvarado, Terrazas. En el equipo 3 estaba Coral, Caballero, Gamarra, Pretel, Ortiz, Chucky y otros. En la localidad aledaña, llamada Caraqueño, se ingresó a 2 domicilios indicados por el colaborador. Martín Rivas entró a todos los domicilios y entraba con una relación y los identificaba pidiendo los documentos. En esa localidad se detuvo 2 personas. De ahí nos dirigimos a la pista, pasando por un puente, donde casi se cae la camioneta al costado de unos cañaverales. Ahí Martín ordena detener a los vehículos, baja a los detenidos y previo interrogatorio procedieron a eliminarlos. Los encargados de la ejecución eran Martín, Pichilingue, Sosa, Pretel, Chucky y Terrazas. Luego los dejaron como a unos 8 metros. Nos embarcamos hacia Lima, cerca de un grifo, se bajó el colaborador y continuamos. Y ahí pude observar a Sosa, a Meneses, a Túncar, a Gamarra, a Vargas Ochochoque, a Yarlequé, a Santillán Galdós y a Vera Navarrete. También está la declaración de Meneses Montes de Oca, que corrobora ante esta sala las coordinaciones previas, así como la participación de un colaborador. También indicó la participación del acusado Alvarado Salinas en dicha operación, corroborando así lo manifestado en su declaración como la colaboradora eficaz que se diera con el código 105 y que corre en el tomo 1 a hojas 205 y 206, donde señala que existía una información que en los lugares Caraqueño y Pampa San José había presencia de elementos armados, que venían realizando acciones de adoctrinamiento y habiéndose producido atentados y el asesinato de la alcaldesa de Pativilca. Esta información la manejaba el DINTE y por ello se instalan 2 bases, Chilca y Guaito. Información que se procesó por la DINTE y se determinó que existían elementos subversivos, habiéndose identificado algunos nombres. Martín me ordena, dice Meneses Montes de Oca, que haga un reconocimiento del lugar para lo que me constituye en una moto, hacer el reconocimiento de entrada y salida. Durante ese reconocimiento no determiné presencia armada. Sobre la operación indicó, llegamos a San José, se hizo un reconocimiento a pie, no encontrando presencia armada, por lo que se procedió con la lista que llevaba Martín y que fue casa por casa desde San José y se ubicaron a varias personas.
En mi grupo estaba Alvarado, Sosa, Gamarra, Atúncar y Aide. Los sacamos y entregamos al equipo que estaba en el carro, Coral y Chucky. Otros también estaban. Continuamos a Caraqueño. Se sacaron a 2 o 3 personas. Se les subió a los vehículos. Salimos con dirección a la vía Carrozable para dar un encuentro a Yarlequé. Se procedió a bajarlos. Ahí se procedió a interrogarlos, recibiendo la orden de ejecutarlos, encargándose de cumplirla Sosa, Chucky, Pretel, Aide, Martín y Pichilingue. También está la declaración de Coral y Goicochea. Declaraciones leídas y debatidas en la sesión que corren autos. Dicha declaración corre en autos a tomo 3, a hojas 1356 en el expediente 649, así como la del tomo 10 de hojas 4484 en el expediente 56, donde señala que se acoge colaboración eficaz y reproduce y ratifica las declaraciones realizadas en este procedimiento de colaboración eficaz. Efectivamente, Coral y Goicochea se acoge con el código 103, cuya declaración corre a hojas 314 y 315. Donde señala que el día 28 de enero del año 92, los agentes salieron de la playa La Tiza, nos embarcamos en diversos vehículos, y que en el que él iba Caballero Segarra, el deponente, es decir, Coral, Paquillauri y Alarcón, todos con armamento HK con silenciador, a excepción de Alarcón, que llevaba un G3. Partimos con dirección al punto de reunión en el Grifo Las Vegas. Habló de las paradas, de las coordinaciones, para luego señalar que van por una carretera carrozable, llegando a Pampa de San José y luego a Caraqueño. Una vez coordinado, se dispuso que un vehículo se quedara, que era el del grupo Yarlequé. Llegamos a San José, ubicaron las casas que habían que ingresar. El grupo de contención y seguridad también estaba. Se tuvo como ayuda de un colaborador eficaz, quien era el que indicaba los lugares que no había que ingresar. Sacaron un total de 4 personas. Posteriormente, ya con los detenidos, fueron conducidos en camioneta. Nos dirigimos a Caraqueño, ingresando a 2 casas con el colaborador, en las cuales Martín con una relación nos identificaba. Se detuvo a 2 personas. Nos dirigimos a la carretera pasando por un puente. Martín da la orden de parada. Previo a un interrogatorio, los encargados de interrogar y eliminar fueron Pichilingue, Martín, Sosa, Pretel y Chucky. Y una de las chicas, Terrazas Arroyo. A las 7 de la mañana llegamos a Lima, internamos las armas en la casa de Carvajal. Además, de mi equipo, pude ver a Atúncar, Meneses, Gamarra, Vargas Ochuchoque, Yarlequé y Santillán Galdós. Desde ese momento de ocurridos los hechos, los familiares salieron juntos a avisar a las autoridades hasta que al finalizar la tarde encontraron sus cuerpos en las condiciones que se ha descrito en sus respectivas declaraciones. No hubo resultado alguna de algún tipo de investigación. Pero, ¿y quiénes fueron las víctimas en esta operación? Toribio Ortiz Aponte, de 25 años. Estudió en el colegio 20506 de Pampa de San José. Luego de culminar la secundaria, se dedicó a la agricultura. Era el mayor de 6 hermanos y apoyaba a sus padres. Pedro Agüero Rivera, de 32 años, soltero. Estudió en el colegio Grau en Paramonga. Era el mayor de 9 hermanos y desde muy joven se dedicó a una pequeña empresa de transportes y se dedicaba también a la agricultura. Ernesto Arias Velázquez, de 27 años, profesor de educación secundaria, egresado de la Universidad San Martín, enseñaba en el colegio 20506 en Pampa, San José. Llevaba 5 años en el magisterio, casado, con un niño de 10 meses y otro por nacer. Felandro Castillo Manrique, 33 años, estudió en el colegio 20506 de Pampa, San José. Se dedicaba a la agricultura, tenía esposa y 2 pequeños hijos. César Rodríguez Esquivel, de 29 años, chofer, casado con 3 hijos pequeños. Era hijo único. Su padre falleció esperando justicia. Y John Gilbert Calderón Ríos, de 18 años. Ninguno de ellos tenía antecedentes. Ninguno era investigado por delito alguno. Su asesinato ocasionó dolor y un profundo daño a la familia. La mayoría salió de la zona. Se desplazaron a otros lugares por temor, como ha quedado señalado en las declaraciones de los familiares en las distintas audiencias, como son las audiencias en las sesiones de 36, 37 y 39. Sobre el caso La Cantuta, como se ha señalado en su intención de controlar lo que ocurría en las universidades públicas, se desplegó un plan de acción enmarcada dentro de una estrategia antisubversiva. Luego de la frustrada visita de Alberto Fujimori a la Universidad de La Cantuta, se instaló en dicha casa de estudios una base de acción cívica.
Asimismo, se encontraban infiltrados como estudiantes diversos agentes de inteligencia, entre ellos uno que participaría como miembro del destacamento Colina, Tena Jacinto. Para mediados de julio del año 92, el agente de inteligencia Hinojosa Sopla, antes que ocurrieran los atentados de Sendero Luminoso en la calle Tarata y Miraflores, se le había encomendado la tarea de ingresar a la Universidad de La Cantuta a fin de tomar fotografías de las diversas zonas de dicho centro universitario, lo que ocasionó que fuera retenido y golpeado por universitarios, teniendo que decir que era pariente de Tena Jacinto, que se encontraba infiltrado en dicha casa universitaria. Tena tuvo que ir en su auxilio y señalar que se trataba de un primo a quien le venía a dejar una cámara fotográfica, tal como se ha indicado en la sesión 40 y en diversas declaraciones de dicha persona. Es decir, que desde antes de ocurrir a Tarata ya se venía preparando una operación dentro de dicha universidad. Según lo narrado por los diversos agentes, la noche del 17 de julio son emplazados a reunirse para llevar a cabo una operación. Mientras tanto, el acusado Hermosa Ríos se comunica con el acusado Pérez Ducumet para que facilite el acceso a la universidad con la finalidad de llevar a cabo un operativo. Para ello, le indican a Pérez que según la declaración glosada en autos, que se comunicaría con él el acusado Rivero Lazo. Sin embargo, quien llega hasta su despacho es el acusado Martín Rivas, quien solicitó la participación de Aquilino Portela a fin de facilitar el ingreso del destacamento al interior de la universidad por encontrarse ahí la base de acción cívica. Portela había sido jefe de dicha base. Además, lo requerían para reconocimiento de un listado de nombres que se les había proporcionado. Como está establecido, en el camino recogen a un colaborador y con él llegan hasta las instalaciones. De acuerdo con las actuaciones probatorias, al llegar logran ingresar al interior de la universidad, luego que el acusado Velarde Estete permitiera el ingreso. Al interior se dividen y actúan tanto en el pabellón de mujeres como el de hombres, donde bajan a los estudiantes y luego de una identificación son separados. Más o menos a las 2:30 de la madrugada, ya de 18, mi puerta es abierta de una patada, porque yo aseguraba por dentro la puerta, e ingreso a un militar, porque tenía botas militares, un buzo turquesa, un pasamontañas y un cuello Jorge Chávez. Todos estaban con armas. Entonces me pidieron que bajara, que saliera del pasadizo. Yo vivía en el segundo piso. Cuando salgo del pasadizo, estaban todas las chicas boca abajo. Me insultaron, me apuntaron en la cabeza y me dijo que si quería vivir, que me quedara callada. Luego nos hicieron bajar al primer piso. Había un hall. También en el primer piso todas estábamos contra la pared. Y luego nos agarraban una persona del cabello y nos ponía frente a un grupo de militares, todos muy altos, y esa persona solamente decía sí o no con la cabeza. En mi caso, obviamente negó, y luego me hicieron poner nuevamente boca abajo en el piso. Recuerdo que ellos mencionaban el nombre de Bertila. La estaban buscando a la compañera Bertila, y la buscaban y se escuchaba desde lejos. Así lo declaró en la sesión 46 Oneli Valladares Torres. Como ya se ha establecido, los estudiantes y profesor fueron llevados por miembros del destacamento Colina a un polígono de tiro en la Ramiro Prialé, cerca de la Tarjea. Ahí se les ejecutó. En este evento participaron los acusados Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Chucky Aguirre, Nelson Carvajal y Pedro Santillán Galdós. Sobre la participación de Pedro Santillán Galdós hay que decir, Tena Jacinto en la sesión 40 indica, yo estoy en el grupo de reconocimiento porque ya los grupos dominan los dos pabellones, entonces sacan abajo al pasadizo, van sacando uno por uno y se va reconociendo, es él y se detiene, se sube a la camioneta. Yo estoy en el grupo de reconocimiento, en ese grupo de reconocimiento está Vargas Ochochoque, el profesor de matemáticas también. Yo reconozco que es Sosa quien en todo momento está direccionando, pero ya la gente, ya cada uno sabía las cosas que tenía que hacer, estaban todos armados. Pero él, refiriéndose a Sosa, me decía, tú te pones acá y tú lo reconoces. Termina el evento y ahí se va al pabellón. Todo es rápido porque las distancias no son cerca. Se va del pabellón de mujeres, se sube igual y se saca a las mujeres. De ahí vamos a la Villa de los Profesores, donde se detiene al profesor Hugo. Y ahí la identificación, veo la cámara, porque es de noche, había una luz de linternas y la camarita está, pero no pude identificar quién era. A Sosa lo vi armado, pero a Martín creo que tenía una pistola. A él no lo he visto con armamento, así como la ametralladora. Pero en la declaración de Tena,
que obra en el tomo 4 de Fojas 2135, ante una pregunta de la directora de debates en la causa 03, señaló con suma claridad, al ser preguntado si Vargas estaba filmando, le dijo a la directora de debates, no doctora, Vargas sospechó que no filmaba, él estaba a mi costado derecho, coincidiendo con lo que indicó ante esta sala que Vargas sospechó que estaba en la línea de identificación. Para continuar diciéndole a la directora de debates, el que filmaba era Santillán Galdós. Esa filmación no la he vuelto a ver, nunca nos los han proyectado. Saúl Pomaya, que declara ante esta sala en la sesión 40, tratando de rectificarse de lo dicho anteriormente en sus diversas declaraciones, como es en la declaración testimonial de Fojas 5242 del tomo 11 del expediente 56, dice, la misma que fue dada ante el quinto juzgado penal en presencia de la doctora Antonia Sequicuray, el fiscal Carlos Cáceres Alejos, el procurador del Estado Amado Enco, así como la abogada del señor Pérez Ducumet, ante una pregunta, en la pregunta 9, si la operación de la Cantuta había sido filmada, Saúl Pomaya dijo, el operativo en la Cantuta fue filmado por Pedro Santillán Galdós. Estas filmaciones fueron ordenadas por Martín Rivas. Esos videos deben estar bajo su poder o custodia. Pero no solo lo dijo en esa declaración, Saúl Pomaya declaró haber visto a Santillán Galdós en la sesión 39 del expediente 03 de 2003, el día 16 de mayo del año 2006, ante la primera sala penal, cuya acta corre en el tomo 4, en Afojas 2001, ante la pregunta a la defensa de Atún Calcama y otros sobre quién era la persona que estaba filmando los hechos, señala, el señor Pedro Santillán, él estaba filmando, yo lo he visto. Entonces la directora de debates le dice Santillán Galdós, respondiendo Saúl Pomaya, así es doctora, él estuvo filmando porque era el encargado de los equipos de cómputo, de todo lo de que es comunicaciones. Él veía lo que eran las cámaras, él estaba con las cámaras fotográficas, tomaba fotos, filmaba lo que se hacía. Ese día yo lo veo en la Cantuta con la filmadora. Me acuerdo, doctora, me acuerdo muy bien. Página 10 de dicha acta. Al momento de declarar ante esta sala, Santillán Galdós señala que él sabe que Sosa Saavedra dice que él había sido el que filmaba, pero no dice dónde lo señala, pues en autos no corre ninguna declaración en ese sentido de Sosa Saavedra. Solo cuando en la sesión que se le pregunta a Sosa Saavedra señala que dicho hecho, es decir, la filmación, lo había hecho él. Lo que queda claro es que es una evidente puesta de acuerdo entre ambos. Esta versión de Sosa, que él era el que estaba filmando, entra en contradicción con lo señalado por Leica Esquén, quien en la sesión 56 señala que se ratifica en todo lo vertido ante la sala penal en el proceso donde fue sentenciado por el caso de la Cantuta, que había habido, y en ahí se señalaba que había un efectivo que estaba filmando. Si bien dice a la señorita fiscal que no puede reconocer a la persona que filmaba, sí señala que un grupo ingresaron al pabellón de mujeres y luego de la identificación, donde una persona estaba con el dragón, refiriéndose a la linterna de gran tamaño, otro estaba con la filmadora. Después dice, se entregan a las detenidas a Martín, que estaba junto a Sosa y Pretel. Es decir, no podía ser Sosa Saavedra quien estuviera filmando, ya que estaba junto al lado de Martín, junto a Pretel. En la sesión 41, Gómez Casanova señala sobre las filmaciones que si era necesario filmar una operación, se tenía que filmar. Ellos, refiriéndose a los administrativos, porque nosotros, los operativos, no podemos entrar a una operación con equipo de aniquilamiento y con una filmadora. Eso no hacíamos nosotros, eso lo hacía el otro personal, refiriéndose a los administrativos. Sobre la participación de Velarde Astete, si bien Velarde niega haber participado, haber facilitado el ingreso del destacamento Colina a las instalaciones de la universidad, su negativa anterior señala que fue producto de amenazas y que se le había señalado así por parte, y que fue combinado a declarar así por parte del acusado Rivero Lazo. Él dijo, lo negué, doctora, porque en el mes de noviembre, no me acuerdo del año, justamente el general Pérez Ducumet me llamó a su oficina para que vayamos a la DINTE a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde.
Tan es así que voy con el general Pérez a la DINTE y ahí se encontraba el comandante Miranda, el teniente Portela, se encontraba el personal jurídico, abogados del ejército, donde ya ellos estaban armando prácticamente las preguntas y respuestas. Tal es así que yo prácticamente aprendí el libreto y por temor fue que negué haber participado. Por temor es que me pasaron lo manifestado, lo que se había armado a esa fecha, las preguntas y las respuestas. Aparte que fui mal asesorado por mi abogado, porque él me dijo que no cambie mi versión, porque si no iba a tener problemas. Por eso me negué. Como usted lo ha dicho anteriormente, he negado, pero ya posteriormente en el quinto juzgado, donde estaba la doctora Sakikurai, ahí yo he dicho todo lo que ha ocurrido, la verdad, lo que estoy diciendo. Solamente que era una orden de arriba, me dijeron que era una orden de arriba, que todo el personal que estábamos ahí, los abogados iban a hacer las preguntas y las respuestas de tal manera que nosotros no las aprendamos, nada más. Así lo declaró en la sesión 64. En esa misma sesión señala que dicha reunión estaba Rivero Lazo, de quien recibió amenazas. De estos hechos resultaron víctimas Hugo Muñoz Sánchez, Bertila Lozano, Doro Yague, Richard Armando Amado Cóndor, Marcelino Rosales Cárdenas, Heráclides Pablo Mesa, Enrique Ortiz Perea, Robert Teodoro Espinosa, Felipe Flores Chipana y Juan Mariño Figueroa. La desaparición de los agraviados causaron grave daño y angustia a los familiares. Solo el cuerpo de Enrique Ortiz Perea fue encontrado completo. De los otros agraviados, solo se han encontrado pequeñas piezas óseas. Si bien se ha podido recuperar algunas piezas óseas que fueron llevadas al Reino Unido y que fueron dejadas ahí desde los años 90, es profesamente para que se perdieran, pero aún no se han recuperado ni ubicado el paradero de otros restos que fueron entregados a la DININCRE. Hemos escuchado a los peritos que señalan que los restos recuperados, entre ellos había un fémur correspondiente a una persona de más de 40 años, pero que dicho fémur no está dentro de los restos entregados a los familiares. De igual manera, se han continuado campañas de desinformación y estigmatización contra los familiares, los mismos que siguen ejerciendo su derecho a exigir justicia. Aquí mismo hemos escuchado al acusado Martín Rivas, que dice tener información sobre el caso de la Cantuta y solamente habla para desprestigiar a los familiares que siguen exigiendo justicia. Los hechos y la responsabilidad de los acusados han sido demostrados en el presente proceso, por lo que se solicita que se le otorgue a cada uno una pena de acuerdo a la gravedad de los hechos. Con respecto a las reparaciones, solicitamos a esta sala se sirva a fijar las reparaciones, no solamente tomando en cuenta lo solicitado en materia de indemnización económica, sino también como medida de satisfacción, tanto para los familiares de la Cantuta como los familiares de Caraqueño y Pampa de San José. Sobre todo para que estos hechos no queden en impunidad. Muchísimas gracias. Bien, habiéndose escuchado el alegato de la parte civil, se deberán presentar, doctora, las conclusiones por escrito. Bien, entonces hemos culminado con el avance de la sesión de hoy. Para el día de mañana, ¿a qué hora es la sesión, señorita secretaria? Señora Presidenta, mañana está programado a las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bien, entonces en el orden de las intervenciones, el doctor Ítalo Orihuela, tengo entendido que realiza el alegato de defensa técnica por su patrocinado, el señor Rogelio Carvajal. Sí, señora presidenta, pero en el orden que le toque a mi patrocinado. Sí, en el orden estaba usted primero, doctor. Entonces, inicia usted y luego, ¿quién sigue? Por favor, el orden dado en la sesión anterior. Correcto, señora Presidenta. Iniciaba el doctor Orihuela, seguía el doctor Franco de la Cuba, seguidamente la doctora Cutipa, la doctora Malpica, la doctora Pinedo, el doctor Pariona, la doctora Rodríguez, el doctor Castro, el doctor Bizurraga. Ya, y faltó el doctor Nakazaki. Correcto, señora Presidenta. Ya, ese es el orden entonces, y luego, lógicamente, el tercero civilmente responsable. Bien, entonces, en el orden dado, mañana se avanzará hasta donde podamos, el horario que se está estableciendo hasta la 1, y continuamos el día viernes de 8:30 también a 1.
el viernes, si en caso no se termina en el horario con los alegatos, se va a habilitar para el día viernes en la tarde de 5 a 7 también. Pero esperamos que podamos culminar en los dos horarios del miércoles y viernes. Levantó la mano el doctor Vizurraga. Sí, señora. Solicitaría como defensa pública y defensa necesaria ser el último de todos, señora. Bien, vamos a darle la opción, además que son varios de los acusados que patrocinan la defensa pública, que el doctor Vizurraga sea el último. Entonces, en penúltimo lugar es el doctor Nakazaki y por último sería el doctor Vizurraga. Y en ese orden, entiendo que por lo menos unos 5 o 6 abogados del orden en la intervención se realizará el alegato el día de mañana y los que falten el día viernes. Secretaría. Correcto, señora presidenta. Para informar que el día viernes se tiene programada el caso Lukmahuayco de 9 a 11 de la mañana, siendo de 11 de la mañana libre y toda la tarde para el caso Pativilca. Ya, entonces de 8 de la mañana, 8:15, por favor, a 11, para luego hacer el receso y continuaríamos en qué horario, señorita secretaria. Señora presidenta, el caso Lukmahuayco está de 9 a 11. Iniciaríamos Pativilca a las 11 y asimismo tendríamos toda la tarde libre para poder continuarlo. Ya, entonces lo que usted refiere es que Lukmahuayco está de 9 a 11. Correcto, señora presidenta. Entonces de 8 a 9 avanzamos con el doctor Ítalo Orihuela. Si da tiempo, el siguiente abogado. Si no da tiempo, a las 11 entraría el siguiente abogado. En el orden que usted está dando, creo que es el doctor Franco de la Cuba. Señora presidenta, el día miércoles, que es la siguiente sesión el día de mañana, no habría problema tener de 8:30 a 1 de la tarde. La precisión que le estoy realizando es respecto al día viernes 25 de octubre. Ya, entonces, en el orden que se vaya avanzando, el día viernes de 8 a 9, a quien continúe. Luego a las 11 de la mañana hasta la 1, los abogados que van a realizar el alegato de acuerdo al orden. Vamos a hacer un receso. ¿Y en la tarde en qué horario sería la sesión? Es una sola sesión, pero va a constar de varias, digamos, de varios horarios. La de la tarde, ¿en qué horario sería, señorita secretaria? Señora presidenta, en la tarde sería de 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde. Bien. Damos entonces por concluida la sesión del día de hoy hasta el día de mañana miércoles. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes.